Ya, excelente. Ya, vamos a terminar entonces lo que dice relación con la materia que estábamos tratando ayer. Después de la clasificación de las acciones, vimos los casos en que se pueden deducir fundamentalmente varias acciones. La ley establece la posibilidad de que se puedan deducir conjuntamente varias acciones. Indicamos en primer lugar lo que dice relación con las acciones son compatibles, ¿cierto? Y adicionalmente dijimos que ellas debían estar sometidas a un mismo procedimiento y a la competencia de un tribunal común, ¿cierto? De manera entonces que esas acciones van a poder interponerse conjuntamente. Por ejemplo, si uno demanda el cumplimiento o la resolución de un contrato más indemnización de perjuicio. En la práctica estamos interponiendo dos demandas que se pueden hacer conjuntamente, puesto que son compatibles, conforme a la regla del 1489, ¿cierto? En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de que uno de los contratantes no cumpla lo pactado y en tal caso el otro puede pedir el cumplimiento o la resolución más indemnización de perjuicio. Luego, así se demandan estas acciones, precisamente por una cuestión de economía procesal también, obviamente que se deducen conjuntamente y en un mismo escrito. Vimos el caso también del arrendamiento, cuando no solamente, por ejemplo, hay que demandar la terminación del mismo por el no pago de las rentas. Ustedes van a acostumbrarse a ver ciertas cláusulas que aparecen hoy en los contratos. Aquí, por ejemplo, se establece que el contrato termina ipso facto. ¿Qué significa ipso facto? ¿Han escuchado esa expresión? Ya. ¿Y qué más creen ustedes que significa? Ya. Ya vamos a terminar con ese contrato. Más que en el acto, se termina cuando se da la causal que motiva el término ipso facto, significa que se termina ya en el acto de inmediato, ¿cierto? De manera entonces que si ese contrato ya se terminó, significa entonces que no es necesario que lo diga una declaración judicial. Y ahí hay jurisprudencia contradictoria en esa materia porque a veces igual hay que demandar la terminación del contrato de arrendamiento, por ejemplo, por el no pago de las rentas. En circunstancias que si está esa cláusula en el contrato, significa que el contrato termina de inmediato, sin necesidad de resolución judicial. De manera que ahí uno demanda solo la restitución del inmueble y las rentas insolutas en su caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí uno recorre o ejerce acciones compatibles precisamente porque algo más hay que demandar. Hay que demandar lo que se debe, ¿cierto? Más los consumos básicos de luz, agua, de gas, etcétera. De manera que esas son acciones claramente compatibles y que pueden ir conjuntamente con las prestaciones que se adeudan, es decir, las rentas insolutas más estos consumos que estamos indicando. Entonces a veces uno demanda la restitución, es lo principal, restitución, y a veces en subsidio dice terminación del contrato de arrendamiento por el no pago de las rentas, es decir, si los jueces estiman que el contrato no se ha resuelto ipso facto, porque en algunos se establece la cláusula de que podrá resolverse ipso facto. Entonces, como que eso queda a la voluntad o a la interpretación del juez en el momento de cada caso. Bueno, es mejor indicar, digamos, que el contrato se resuelve ipso facto por las siguientes causales, de manera que ahí no hay duda y ahí solo cabe demandar la restitución del inmueble más las rentas insolutas más los consumos que se hubieran devengado durante ese tiempo y que no se hubieran
pagado. Claramente, esas son acciones compatibles que pueden interponerse. La segunda situación se refiere a las acciones incompatibles, ¿cierto? Se pueden deducir varias acciones aun cuando ellas no sean compatibles. Y así lo reconoce, ¿cierto? Así lo reconoce el artículo 17 en su inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. De manera entonces que esta regla también tenemos que verla. Sin embargo, dice la ley, podrán proponerse en una misma demanda dos o más acciones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de la otra. Entonces, si demandamos en lo principal, ¿cierto?, la resolución de un contrato, podremos demandar en subsidio cumplimiento del contrato. Ahí uno tiene que evaluar, tiene que ver qué conviene, que se resuelva el contrato o que se cumpla el contrato. Dependerá de las condiciones en que, por ejemplo, esa empresa constructora tenga con su mandato, si le conviene seguir construyendo, porque el pago le alcanza a cubrir todos sus gastos y le queda adicionalmente a lo mejor, bueno, una suma importante para los efectos de capitalizar, o bien tendrá que demandar la resolución porque las condiciones en que está ese contrato no puede o los incumplimientos le impiden seguir ejecutando la obra. Pero ahí uno tiene que evaluar. Por eso primero podrá demandar cumplimiento, en subsidio resolución, en subsidio nulidad, en subsidio lesión enorme, etc. Hay demandas que se interponen muchas acciones incompatibles, una en subsidio de la otra, de manera que el tribunal tendrá que irse pronunciando en la medida que han sido interpuestas estas acciones, ¿cierto? Si se trata de acciones incompatibles, entonces el tribunal tendrá que ir una en subsidio de la otra. Se pronunciará primero sobre la acción principal y si le dio lugar al cumplimiento del contrato más indemnización de perjuicio, por ejemplo, porque son compatibles, entonces lo principal demandaremos ahí cumplimiento del contrato más indemnización de perjuicio, en subsidio resolución del contrato más indemnización de perjuicio, en subsidio nulidad del contrato, en subsidio lesión enorme respecto de ese contrato, etc. ¿Cómo va a ir resolviendo el juez? Resuelve la acción principal. Si da lugar a ella, no se pronuncia respecto de las demás. Y solo si no se acepta la acción principal, deberá ir pronunciándose entonces sobre subsidiaria en el mismo orden en que éstas han sido formuladas. Esas son entonces las principales reglas que desde el punto de vista de nuestro curso, a mí me interesa que ustedes manejen y estudien en lo que dice relación con las acciones, ¿cierto? No fundamentalmente todas las teorías individualistas, sino que básicamente el tratamiento que le da nuestro código, lo que significa la acción y pretensión. Recuerden que en el código chileno entonces aceptan la teoría única, monista, de que es lo mismo acción que pretensión y así se hace valer en diversas disposiciones. Pero la tendencia moderna, no hay duda, la española dominante, también señala y sostiene que son conceptos muy distintos, acción que pretensión. Nosotros participamos de esa tesis, porque no es lo mismo la acción, poner en movimiento esta actividad jurisdiccional del Estado, el Poder Judicial, los tribunales de justicia, pero nosotros vamos a ponerlo en movimiento una vez que expresemos nuestra pretensión, y la pretensión es lo que yo pretendo en mi demanda, lo que yo planteo en mi demanda, porque creo ser titular del derecho que invoco y por eso voy a demandar al demandado de la acción reivindicatoria, por ejemplo. Bueno, claramente entonces el ejercicio de la acción se va a lograr a través entonces de la demanda. Y por eso dijimos también ayer que la demanda será el medio para el ejercicio de la acción.
entiendo que ayer está subido ya en la plataforma el manual, o sea, el apunte de la acción. ¿Lo tienen a disposición ustedes? Sí, por ahora solo es, ¿cierto? Porque después vamos a seguir con el estudio de la jurisdicción y la competencia. Por ahora este. Ya. Entonces, va a ser más fácil y más sencillo que vayamos estableciendo algunas cuestiones en relación con lo que nos queda de este material, ¿cierto? Sabemos entonces que nosotros vamos a ejercitar la acción por medio de la demanda. La demanda es la que nos va a permitir entonces poner en movimiento o la que nos permite que nosotros le solicitemos al Poder Judicial, a los tribunales de justicia, se hagan efectivas entonces las pretensiones que ahí se plantean en la misma. De manera que todos ustedes deben ver una demanda. Por ejemplo, una demanda en juicio ordinario o una demanda en juicio sumario. Es tarea de ustedes tener una demanda para que vean la forma y las condiciones y los requisitos y las formalidades que debe cumplir esta demanda. ¿Qué requisitos entonces formalmente deben cumplir toda demanda? Ya lo comentamos anteriormente que en primer lugar en las demandas hay que dar lugar a las exigencias que están contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Hay que cumplir con ellas. Nuestro código o nuestro sistema procesal es absolutamente positivista, de manera entonces que tenemos que ir cumpliendo con las exigencias que nos indican estas disposiciones. Luego hay que ver, hay que conocer las indicaciones del 254 que se van a estudiar, como les digo yo, en profundidad cuando ustedes estudien los procedimientos declarativos posteriormente que va a ser el juicio ordinario de mayor cuantía y el juicio y el procedimiento sumario. ¿Qué exigencias entonces deben cumplir la demanda? En primer lugar, en la demanda hay que designar el tribunal ante quien se entable. Por eso es importante que ustedes tengan una demanda y vean si se cumple esa exigencia. Primero hay una suma de la demanda, ¿cierto? Y después de esa suma uno indica la plenitud hoy día de la competencia contenciosa. En primera instancia la tienen los jueces letrados. ¿Cómo se indica la designación del tribunal? Por las siglas SJL. Eso significa señor juez letrado. Ahora le interpongo la demanda. SJL, ¿cierto? Si nosotros interponemos un recurso después que va a ser conocido por la Corte de Apelaciones, uno pone en suscrito y puede ser ilustrísima corte o solo las iniciales y corte o ICDA y corte de acciones. Basta con las siglas solamente. No es necesario indicar en la demanda toda la indicación señor juez de letra. No, basta con indicar la sigla SJL, puede ser en lo civil, SJL del trabajo, EJL de familia. Si son en una comuna determinada, también se puede poner SJL en lo civil de Concepción, porque la demanda ustedes la van a interponer en Concepción. La exigencia se cumple solo indicando la categoría del tribunal ante el que se interpone esa acción. De manera que ahí vamos a cumplir con la condición primera que establece el artículo 254. En segundo lugar, hay que individualizar al demandante y la individualización del demandante debe ser completa. Nombre, se entiende el nombre y su apellido, domicilio, profesión u oficio del demandante,
de las personas que lo representan y la naturaleza de la representación. Si yo actúo en representación de la empresa forestal Volterra, por ejemplo, S.A., tendrá que indicar: demando en representación de la forestal Volterra S.A., empresa del giro forestal, rol único tributario tanto, domiciliada en tal parte, lo que se acreditará en el cuerpo o más adelante de esta presentación. Tengo que decir y tendré que indicar de dónde nace mi representación, si es de un mandato judicial, si es de un mandato convencional, si es de un mandato legal, si comparece el representante legal de otro, etc. Hay que señalarlo entonces en la demanda: la persona que lo representa al demandante y la naturaleza de la representación. Después hay que individualizar al demandado. La ley indica en el numeral 3 el nombre, domicilio, profesión, oficio del demandado. No agrega de la persona que lo representa ni de la naturaleza de la representación, pero la jurisprudencia a este respecto está conteste, digamos, que también hay que indicar la persona que lo representa, si es en virtud de un mandato, y la naturaleza de la representación de donde nace la misma. Después hay que señalar en la demanda la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que ella se apoya. Hay que indicar los hechos. ¿Se dan cuenta? Demando en juicio ordinario, ¿cierto?, de cumplimiento de contrato, demando en juicio de responsabilidad contractual, demando en juicio reivindicatorio en virtud de las siguientes razones. ¿Ah? Soy dueño del inmueble ubicado en tal parte. El demandado está en posesión del mismo, etcétera, etcétera, y se tienen que explicar los hechos de cuándo, dónde, y todas las cuestiones referidas a los hechos que originan la acción que se interpone. Exposición clara, dice la ley, de los hechos y de los fundamentos de derecho en que se apoya. No es necesario la cita de todos los artículos y puede haber incluso errores en la cita de los artículos. ¿Por qué? Porque los hechos son los que se le entregan al tribunal. Esos son los que son materia de prueba, esos son los que son materia de análisis por el juez. Dame los hechos y yo, juez, él conoce el derecho, de manera que él aplica el derecho y si hay error en eso, eso no hace que la demanda sea infundada o que pueda pedirse, digamos, interponerse alguna excepción respecto de la misma. Y por último, un tema central y fundamental que no solo va en la demanda, sino que también en todo escrito, en la parte petitoria. Es decir, tiene que enunciarse en forma precisa y clara, consignada en la conclusión, las peticiones se someten al fallo del tribunal. Las peticiones, por tanto, en mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en tales artículos, pido usía tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de tal persona, ordenar que se despache mandamiento, ejecución y embargo por tal suma, más intereses y costas, y disponer que se siga adelante la ejecución, si es que no lo paga en el acto de ser requerido, ¿cierto? Hasta el íntegro pago de lo deudado. Por tanto, en mérito de los puestos, pido usía tener por interpuesta demanda en juicio ordinario y disponer lo siguiente. 1. Que se acoja la demanda en todas sus partes. 2. Que una vez ejecutoriada la sentencia, el demandado restituya el inmueble dentro de tercero día. 3. Que se condene en costa a la parte demandada, por ejemplo.
¿Se dan cuenta? Las peticiones tienen que ser claras. Lo mismo el día de mañana cuando ustedes interpongan su recurso. Por tanto, en mérito de lo expuesto, pido usía tener por interpuesto recurso de apelación y en definitiva, ¿cierto? Y en definitiva, que se enmiende la resolución apelada, que se enmiende la sentencia de primera instancia y se disponga la revocación de la misma, ¿ah? La modificación de la misma. Esta parte petitoria es central. Hay muchas demandas, hay muchos recursos que se van declarando que no se dan lugar al mismo sin entrar a un análisis en el fondo porque vienen mal planteados y no está la parte petitoria. Entonces ustedes tienen que entender que si ahora estamos hablando solo de las condiciones externas, ¿cierto? De una demanda, tendrá que cumplir claramente con estas exigencias del artículo 254. Entonces, vamos a cumplir con esas disposiciones. ¿Dónde se indican primero? En lo principal demanda en juicio ordinario, en lo principal demanda en juicio sumario, en lo principal demanda ejecutivamente. Eso se indica en la suma. La suma es un resumen de la demanda y eso se indica en la parte superior, ¿cierto? Al empezar la demanda, en lo principal demanda en juicio ejecutivo, ¿cierto? En el primer otro sí, es decir, separado lo principal, acompaña documento. ¿Qué documento tendré que acompañar? Por ejemplo, si demando ejecutivamente, tendré que acompañar el título ejecutivo. Acompaño la sentencia, acompaño copia de la sentencia, autorizada ante el secretario tribunal, acompaño copia de la escritura pública, que es un título ejecutivo, acompaño el pagaré, letra de cambio o el cheque, instrumentos privados mercantiles, que también son títulos ejecutivos, etcétera. Hay que acompañarlo. ¿Qué le faltará a esa demanda? A esa demanda, obviamente que le faltan algunos requisitos. ¿Cuáles serán? A ver, ¿a quién más se le ocurre que le falta a esa demanda? En lo principal demandamos. En el primer otro sí, dijimos que acompañábamos los documentos. ¿Qué otra cosa habrá que decirse en esa demanda? Ustedes yo creo que no lo han estudiado todavía. Así como hablábamos que hay que individualizar al demandante, la persona que lo representa, la naturaleza de la representación. ¿Qué más habrá que indicar? Ya, el motivo está indicado en la parte, pero en la parte principal de la demanda, pero ¿qué más diríamos? Está individualizado el demandado. Estamos diciendo que ya cumplimos con todos los requisitos del 254. Indicamos SJL, ¿cierto? Individualizamos al demandante, la naturaleza de la representación, individualizamos al demandado, vemos todos los hechos en que se funda la demanda, tenemos la parte petitoria en la conclusión, en el primer otro sí acompañamos el documento en que fundamos la demanda, ¿y qué más faltará? ¿Quién puede presentar demanda? ¿Cualquiera? Ya, a ver, por ahí vamos, ¿cierto? ¿Solo la firma el abogado? Ya, pero por ahí va, ¿cierto? Respecto, tenemos que indicar, ya, ya, toda la información, pero, está bien, toda la información
del demandado, del representado, etcétera, pero se requiere una indicación expresa del patrocinio y mandato judicial. Ustedes todavía no han estudiado el patrocinio y el mandato judicial. El patrocinio solo lo tienen los abogados. ¿Se dan cuenta? Hay una capacidad técnica, procesal, que no se da en el ámbito del derecho civil y que vamos a ver después quiénes son los que tienen jus postulandi. De manera que el patrocinio es el contrato que une al abogado con su cliente para que yo interponga una demanda a otro que quiere demandar indemnización, el juicio, que quiere demandar el cumplimiento, el contrato que quiere demandar una resolución, tiene que ir a hablar con un abogado. Así, si ustedes están enfermos, tienen que ir donde un médico. Aquí, para presentar la demanda, hay que hablar con un abogado y además puede ser con un mandatario judicial. Entonces, hay que cumplir con las exigencias de la ley 18.120 en la demanda. Es decir, hay que indicar quién patrocina esa demanda, quién es el que actúa como abogado por la persona que estamos representando. Patrocina esta demanda el abogado 18.120. Está en el apéndice del código. Está en el apéndice del código, la 18.120. Ya la van a estudiar ustedes con calma después. Todavía no, pero para que se vayan familiarizando, está en el apéndice. No la veo aquí, pero bueno, claramente está en el apéndice del Código de Procedimiento Civil. Hoy día está bien modificada esa, sobre todo hay que saberse las reglas, los artículos 1 y 2 de la ley 18.120, pero ahí está diciendo que la primera presentación que haga la parte deberá presentar el patrocinio de un abogado. ¿Cómo se hace eso? Ya, después van a ver ustedes lo que es el patrocinio y el mandato judicial. Ustedes todavía no tienen jus postulandi, eventualmente lo van a tener cuando sean alumnos de tercer año de una universidad reconocida por el Estado. Y por eso algunos trabajan con abogados y por eso algunos pueden hacer algunas o determinadas actuaciones. De manera entonces que la demanda tiene que cumplir con los requisitos. eh, eh, Primero, ya dijimos, los contenidos en el artículo 254. Segundo, las exigencias contenidas en leyes especiales. Por ejemplo, en la ley 18.120. Vamos a tener que ver entonces, vamos a tener que estudiar en detalle o van a tener que estar las condiciones de lo que establece la norma de las disposiciones de la ley 18.120. Por eso les digo, lo principal, demanda de resolución de contrato. En el primer, otro sí, acompaña documento. En el segundo, otro sí, patrocinio y poder patrocinio o mandato judicial. Bueno, están las demandas contenidas entonces formalmente, las del 254. Hay exigencias contenidas en otras disposiciones del Código de Procedimiento Civil y hay exigencias contenidas en leyes especiales. Dentro de las exigencias contenidas en otras reglas del Código de Procedimiento Civil, tenemos también la norma o las indicaciones que establece y que señala el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil. Hay que ver entonces que indica el artículo 30: los escritos y documentos se presentan hoy día vía electrónica conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley General sobre Tramitación Electrónica de los Procedimientos Judiciales. Este mismo material que yo les entrego, si ustedes ven, no establece directamente la exigencia de, ¿cierto?, de presentar vía electrónica. Ustedes complementarán su apunte ahí,
digamos, las exigencias que establece el artículo 30, entonces los escritos se presentarán por vía electrónica, conforme lo establecen las reglas de los artículos 5 y 6 de la Ley General sobre Tramitación Electrónica. Luego hay que indicarlo, ¿cierto? Los escritos hoy día se ingresan electrónicamente. Hay que complementar ahí los apuntes que ustedes tienen. Y además los escritos se encabezan con una suma que indique el contenido o el trámite de qué se trata. En lo principal, demanda de cumplimiento de contrato. Eso es la suma. La suma es un resumen que va al inicio del escrito. En lo principal, demanda de cumplimiento de contrato. En el primer otro sí, acompaña documento. En el segundo otro sí, es decir, los otros sí son una serie de cuestión separada que estoy pidiendo de esa demanda. En el segundo otro sí, patrocinio y mandato judicial. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, hay que cumplir con las reglas formales, eso lo estamos viendo, los requisitos que hoy se exigen. ¿eh? Entonces, hoy día esto está modificado. Hoy día, por ejemplo, la demanda efectivamente hoy día se presenta en un papel simple. ¿Por qué? Porque cada uno en su computador hace sus demandas, ¿cierto? Antes existía lo que se llamaba un papel sellado y que había que pagar por el mismo, de acuerdo a la ley de timbre y pilla, y que debía presentarse para la demanda, es decir, iba con un timbre de agua, del escudo de Chile, tenía 30 numerales y 30, digamos, en el fondo eh, estaban enumerados del 1 al 30, digamos, hasta dónde tenía que llenarse en cada una de las respectivas páginas de esos escritos. Hoy día eso no ocurre. Hoy día las demandas se presentan en un papel simple, es decir, en un papel roneo, papel blanco, ¿cierto? O oficio, o tamaño carta, si utilizan una letra menor, pero generalmente se presentan en papel oficio, sin esas exigencias, eh, y además se eliminó la otra exigencia, que yo la dejo para que ustedes la conozcan. Ahí le puse y establece, no rige esta obligación. Si ustedes ven sus apuntes, dice debe acompañarse el número suficiente de copias para notificar a quienes se demandan. Hoy, al ser las demandas presentadas virtualmente, no rige esta obligación, porque las demandas son presentadas virtualmente, pero son presentadas electrónicamente, ¿cierto? Son presentadas virtualmente o son presentadas electrónicamente, y por tanto, al presentarse, ahí va a quedar constancia de la misma, pero antes las demandas escritas, se presentaba la demanda y si habían 3 demandados, uno tenía que dejar 3 copias de la demanda. Y puede ser que la demanda no se proveía, si es que no, o se tuviera por no presentada, si no se acompañaba el número suficiente de copias. Se los dejo como una cuestión histórica. Hoy día se presenta solo la demanda. No lo dice la ley, pero la demanda debe ser firmada, ¿cierto? Por quien ejercita la pretensión. Si hay abogado patrocinante y mandatario judicial, que es la misma persona, tiene que ir con la firma de ambos. Si hay abogado patrocinante y mandatario judicial, o sea, y si hay abogado patrocinante y que el mismo tenga el mandato judicial, bueno, basta con la firma de este. Hoy día, como los abogados y los mandatarios también pueden tener una cuenta en la página del Poder Judicial, se entienden que esos escritos van firmados, digamos, van firmados, por así decirlo, electrónicamente. No es como la firma que ustedes van a un notario y autorizado con firma electrónica, dice. No es el caso. Eso es para las resoluciones que hacen hoy día los jueces, pero no para los escritos nuestros. Pero se entiende cumplida esa obligación por la circunstancia que uno presenta el escrito y lo hace electrónicamente a través entonces de la página del Poder Judicial. Esa es la suma, ¿ya?
Esa es la suma. Una última cuestión, que no está indicada tampoco parece en este punto, y que deben agregar. A la suma se le agrega una presuma. Por eso quiero que ustedes tengan una demanda, y que se los voy a preguntar en la próxima clase. A la suma agregamos una presuma. ¿Por qué razón? Porque la presuma está establecida por auto acordado. En el caso de la Corte de Apelaciones de Concepción, no recuerdo exacto, el año 2007 o 2005, 2007 creo, no, 1995, existe un auto acordado que indica que hay que cumplir con algunas exigencias mayores antes de la suma. Por ejemplo, se indica en el encabezado de la misma, se indica procedimiento. Tenemos que indicar qué tipo de procedimiento es. Es una demanda ordinaria, sumaria, ejecutiva. Hay que indicarlo. Procedimiento ordinario. Y eso tiene asignado una letra. Dentro del sistema computacional, cada procedimiento tiene asignado una letra y hay que indicarlo. Procedimiento, materia, ¿cierto? Hay que ver qué materia estamos demandando. Cumplimiento de contrato, tiene otra letra. Resolución de contrato, de manera que indicamos procedimiento sumario, ordinario. Materia, cumplimiento de contrato. Y ahí hay que cumplir con otras menciones. Abogado patrocinante. ¿Quién es el abogado patrocinante? RUT del abogado patrocinante. Mandatario judicial, si es otra persona, se indica el RUT. Demandado, etc. Esas son exigencias de esta presuma antes que la suma, que es una suerte de cumplimiento de otras formalidades, entonces, para los efectos de individualizar bien el procedimiento, la materia. Entonces, ahí, cuando se ingresan las demandas, bueno, como todas se ingresan a través de la página o el portal del Poder Judicial, automáticamente va seleccionando el procedimiento que se trata y así se va cumpliendo esta exigencia en lo que dice relación entonces con la demanda. En general las demandas son escritas, ¿cierto? Excepcionalmente, en algunos procedimientos se permite la demanda verbal, pero es discutido, muy discutido, las circunstancias que se pueda cumplir cabalmente con esta exigencia, digamos, porque no resulta fácil. Por ejemplo, nosotros vamos a ver cómo presentamos esa demanda verbal imposible, ¿cierto? Pero hay algunos procedimientos que así lo permiten, por ejemplo, el procedimiento de mínima cuantía, en el artículo 704, que dice que la demanda puede ser oral, pero se pueden presentar minutas escritas, es decir, en la práctica se tramita de manera escrita. Lo mismo en el procedimiento sumario, donde se dice que el demandado puede contestar esa demanda verbalmente. Lo que se hace en la práctica es que puede uno contestar verbalmente y dice, pero acompaño minuta escrita, porque en el procedimiento sumario, la audiencia, esto no se conta, la audiencia se realiza al quinto día y ahí tienen que ir las partes al tribunal y la contestación se hace en una audiencia, no se hace por otra vía. No se presenta la contestación de la demanda en un juicio sumario como ocurre en el juicio ordinario que se presenta por escrito. O sea, que se presenta por escrito, pero a través del mismo sistema y las páginas del Poder Judicial. No, eso se hace en una audiencia ante el juez de la causa o ante los funcionarios judiciales que tienen que tomar, o un ministro de fe que tienen que tomar esa audiencia. Bueno, en general, digamos, los requisitos del 254 es importante que sepan que esos están establecidos para la demanda en el juicio sumario, pero dijimos que estos se aplican para todos los demás procedimientos de acuerdo a la regla del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, salvo reglas muy particulares. Hay algunas materias que tienen que decirlo expresamente, por ejemplo, si van a establecer condiciones distintas
para la presentación de esas demandas, ¿cierto? Por ejemplo, ahí ven ustedes un caso, el artículo 551, donde se regulan los interdictos posesorios, es decir, acciones que regulan la posesión, querella de amparo, querella de restitución, querella de restablecimiento, en que son juicios posesorios, por ejemplo, para conservar la posesión de los bienes raíces, para recuperar la posesión, para restablecer la posesión o la mera tenencia incluso. Entonces a veces uno no ejercita solo acciones de dominio. Si yo soy poseedor, a veces incluso dueño, bueno, puedo ejercer una acción posesoria. Si es que yo me veo turbado o privado o amenazado en la conservación de la posesión de un inmueble. A veces se ocupan bastante estas querellas en predios rústicos, digamos, no urbanos, y se utilizan, digamos, porque son más rápida y más ágil la tramitación. Bueno, la ley expresamente en el artículo 551 establece que la querella de amparo tiene que cumplir con las condiciones del artículo 254, pero además le agrega otras, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos discutiendo la posesión, le pide, les voy a indicar, por ejemplo, el numeral 1 del 551 dice que personalmente, agregando a la de sus antecesores, ha estado en posesión tranquila y no interrumpida durante un año completo del derecho en que se pretende ser amparado. Es decir, tiene que indicar y tiene que señalar una posesión tranquila y no interrumpida durante el plazo de un año completo, a lo menos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque se está ejercitando una querella, una acción de amparo, y esa acción la ley exige que esté en posesión de ese inmueble tranquilo y no interrumpido, a lo menos durante un año. Bueno, esas exigen condiciones adicionales a las del artículo 254 y también hay que considerar. ¿Alguna pregunta o duda en relación con los requisitos de la demanda? Lo primero, que todos tienen que tener una demanda, entonces, para poder entender lo que estamos hablando y viéndolo materialmente ustedes en sus apuntes. Es un material de apoyo contar con. ¿Alguna duda? Cuente. Sí, las demandas se sacan de la página del Poder Judicial. Hay que meterse a la página www.pjud.cl. Esa es la página del Poder Judicial, de manera que ahí ustedes se meten a esa página, tramitación, se podrán ir a los juzgados de letra, ¿cierto? O juzgados civiles, por ejemplo, juzgados civiles, van a cualquier rol, asignan algún rol a una causa, y ahí ustedes van a encontrar que dentro de la tramitación electrónica que está, van a ver en el primer lugar demanda. No lo hagan en familia, porque muchas cuestiones de familia son reservadas y solo se puede acceder a través de la página o con clave. Hay que tener clave única para eso. Pero para meterse en la página no es necesario la clave única. Entonces, se meten en la página del Poder, porque dice un icono página, tramitación con clave única, y otro tramitación, digamos, eh, página del Poder Judicial. Ahí aparecen causas en las Cortes Supremas, Cortes de Apelaciones, juzgados civiles. Entonces ustedes tienen que ir a los juzgados civiles, primera instancia, y van a ir a cualquier juzgado civil. Por ejemplo, indican primer juzgado civil de Concepción, o de la comuna donde ustedes sean. A veces más fácil, pero a veces en algunas comunes no están o no se cuentan con todas las demandas. Ustedes van a ver, aparecer la materia de qué se trata la demanda. Lo que me interesa es que vean una demanda, ya sea en juicio ordinario, sea en juicio sumario o sea en juicio ejecutivo. Luego a esa pregunta se meten a la página del Poder Judicial y sacan una demanda. Si hay algún problema, me lo indican. ¿Qué otra consulta?
Ya. Si no hay duda, entonces se entiende claramente toda esta materia, ¿cierto? Ya, vamos, veamos lo que dice relación ahora. Ya presentamos esta demanda, ya cumple esta demanda con todos los requisitos formales. Veamos ahora el paso siguiente de la demanda, que es fundamental también en nuestro sistema procesal. ¿Cuál es lo que dice relación con la notificación legal de la demanda y el emplazamiento? ¿Por qué es tan importante la notificación legal de la demanda? Una vez que se presenta entonces esta demanda vía electrónica, recuérdenlo, la demanda la vamos a presentar al tribunal una vez que se ingresa la demanda ante el tribunal competente, entonces electrónicamente, ¿ah? Se agrega electrónicamente hoy día, el tribunal deberá proveerla y ponerla en conocimiento del demandado. ¿Qué significa esto, que el tribunal debe proveerla y hay que ponerla en conocimiento del demandado? Todas las demandas tienen que tener una resolución. Primero, la demanda puede ser aceptada a tramitación o puede que no sea aceptada a tramitación por el mismo tribunal. En el caso del juicio ordinario está la regla del artículo 256 que dice que el juez puede no darle curso a la demanda si no se cumple con los primeros 3 requisitos del 254. Es decir, el tribunal puede actuar de oficio si no cumplió con la indicación de indicar el tribunal ante el cual se tabla, si no ha individualizado el demandante o el demandado. Solo con esa falta de indicaciones el tribunal podrá no darle curso a la demanda. Vamos a hacer las veces que esta demanda sí le vamos a dar curso. Si le damos curso a la demanda, hay que ponerla en conocimiento del demandado. Si estamos en una demanda, en un juicio ordinario, resolución que recae en la demanda en el juicio ordinario, a lo principal, porque ustedes le pusieron en su escrito, iba a lo principal por interpuesta demanda de cumplimiento. A lo principal, demanda de cumplimiento de contrato, dije. Al primer otro sí, acompaño documento. Al segundo otro sí, patrocinio y mandato judicial. Eso el tribunal tiene que resolverlo. A lo principal tendrá que indicar por interpuesta la demanda en juicio sumario. A lo principal por interpuesta la demanda. Traslado al demandado. Esa es la forma como se provee la demanda en un juicio ordinario, dándole traslado al demandado. ¿Qué significa eso? Le doy el pase al demandado. Quiero escuchar al demandado, traslado a este demandado. Infórmese al demandado. Póngase en conocimiento del demandado. Al primer otro sí, por acompañado los documentos en la forma solicitada. Los documentos se acompañan con citación. Después van a aprender ustedes, van a estudiarlo también, la prueba documental, cómo se acompañan los documentos en juicio. Con citación, en algunos casos bajo apercibimiento, hay que distinguir si es documento público, documento privado, etc. Pero por ahora, por acompañado el documento en la forma solicitada. Al segundo sí, téngase por constituido, si está bien constituido, el patrocinio y el mandato judicial. Si el patrocinio y el mandato judicial van mal constituidos, también tiene que decirlo. Para proveer, venga en forma la demanda, o para proveer, digamos, constitúyase legalmente el patrocinio o no al lugar a la demanda, por ejemplo, porque no viene con patrocinio y mandato judicial. Si no viene con esa indicación, no se puede proveer la demanda si no viene con abogado patrocinante e indicado en la forma que lo establece la ley. Si no se cumple con la exigencia del mandato judicial, se le da un plazo de 3 días a quien presentó la demanda para que se cumpla legalmente con la obligación del mandato judicial. Patrocinio no se da curso derechamente a la demanda. De manera que ahí hay que proveerla. Entonces estamos diciendo que después de presentada y cumplida todas las exigencias de la demanda, el tribunal tiene que proveerla y tendremos que notificar
legalmente de la demanda al demandado. ¿Qué significa esto? Significa que le vamos a poner en conocimiento al demandado, porque yo se lo estoy demandando a algunos de ustedes no tienen por qué saber que hay una demanda en contra de ustedes. El conocimiento se logra por intermedio de la notificación, que es uno de los trámites o una de las actuaciones judiciales. Hay distintas formas de notificación. Cumplamos por señalar, por ahora, para los efectos de nuestro curso, que la notificación de la demanda y de la resolución que recae en la demanda tiene que ser cumplida notificándose personalmente al demandado. Notificación personal al demandado. El problema a veces es que la notificación personal se confunde con notificación en persona del demandado. Ya lo veremos en su momento cuando se estudie notificación. Por ahora sepan ustedes que existe la notificación personal, que está señalada en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, pero hay otra que es la notificación sustitutiva de la personal, que es la notificación del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. Yo hoy día les estoy haciendo clases virtuales a ustedes, ¿cierto? Estamos conectados de esta manera, de manera que a mí me quieren demandar algunos de ustedes. No, si yo sé que el profesor a esta hora está, por ejemplo, en su domicilio, ¿cierto? Ya. ¿Y dónde vive el profesor? Ahí tendrán que averiguar ustedes dónde vive este profesor, ¿cierto? Si es claro, yo podría estar en mi oficina, podría estar en la misma universidad dictándole esta clase virtual, pero efectivamente yo ahora hay que cumplir con las instrucciones, de intentar salir lo menos posible, ¿cierto? Quédese en casa, luego me quedo en casa. De manera entonces que por lo general yo la clase se las voy a hacer de mi domicilio. En la demanda ustedes podrán indicar mi domicilio, podrán indicar domiciliado. Yo vivo en Villuco, en camino a Chiguayante, ¿cierto? Ustedes podrán indicar que está domiciliado en tal calle, ¿cierto? En Villuco, comuna de Chiguayante. Y le van a pedir al receptor judicial que venga temprano a notificarme, porque ustedes saben que ustedes tienen clase a las 8 de la mañana y que yo me voy a conectar a esa hora y que estoy aquí. El receptor tendrá que ver y tendrá que venir. Yo como un abogado, como buen abogado, bueno, no me voy a negar a que me notifique, ¿cierto? No me voy a estar escondiendo si él va a ver que está mi auto afuera, etcétera. Pero hay muchos demandados que se esconden, ¿cierto? Y gente de los más altos rangos. A mí me ha pasado notificar a rectores de alguna universidad donde decían que no estaban, que no se encontraban en el lugar, etcétera, en circunstancias que sí estaban en su lugar de trabajo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que si lo niegan, ¿ah? Hay una que sustituye la notificación personal, la notificación sustitutiva de la personal que está en el artículo 44. Yo puedo, si se cumplen las condiciones, que si yo me encuentro en el lugar del juicio y que me encuentro en mi domicilio, en el lugar donde habitualmente ejerzo mi industria, profesión, oficio, o en la morada, habitación, etcétera, y tendrá que certificar que me buscó durante 2 días un ministro de fe, sin ser habido, pero él dice que sí, que yo estoy aquí, podrá notificarme no en persona, sino que podrá notificarme de esta manera, que es la notificación sustitutiva de la personal, que es la notificación especial personal del artículo 44. Digamos que hoy día se recurre mucho más a esta notificación del artículo 44 que la del artículo 40, porque no todos los días pillamos o notificamos al demandado, nos vamos a encontrar directamente con él, y lo mismo le ocurre a los ministros de fe. A veces hay demandas en contra de abogados. Entonces a veces los abogados están en el edificio de los tribunales, por ejemplo, están en un tribunal, están en los juzgados laborales, están en los juzgados penales, bueno, y los ministros y los receptores saben, este abogado me lo voy a pillar allá. Este otro abogado me lo voy a pillar en la Corte de Apelaciones, porque ahí alega, ¿cierto? Hace defensas orales una vez o 2 veces a la semana, y ahí o voy a su oficina.
y se puede notificar de esa manera entonces personal o la notificación sustitutiva de la personal. Eso es a modo de ejemplo, indicar de la forma como se notifica entonces la demanda. ¿Qué notificamos en la demanda? En la demanda vamos a notificar, vamos a llegar, este ministro de fe va a entregar una copia de la demanda y de la resolución recaída en la demanda. Luego, si la notificación no cumple con estas condiciones, no ha sido hecha en forma legal. ¿Qué pasa entonces con la notificación legal de la demanda? Si la demanda ha sido notificada legalmente, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿cierto? Notificamos legalmente esta demanda, este demandado. La notificación legal de la demanda da lugar o da origen a lo que se conoce como el emplazamiento, ¿cierto? El emplazamiento, la notificación legal de la demanda, pusimos en movimiento la acción, ¿cierto? Expresamos la pretensión y tenemos que notificar la demanda al demandado. Eso origina emplazamiento. El emplazamiento es un trámite esencial del juicio. Luego, si no se cumple legalmente con el emplazamiento, no hay relación procesal, ¿cierto? No hay relación procesal, ese es un juicio en apariencia, porque no cumplimos con las condiciones del emplazamiento legal para los efectos de que se produzca o que nazca en el campo del derecho la relación procesal válida. Trámites esenciales son los que establece la ley en el artículo 795 y 800 del Código de Procedimiento Civil. Harto les falta a ustedes todavía para estudiar los recursos de casación, en particular casación en la forma. Eso implica vicios en la tramitación o vicios en la sentencia. Los vicios en la tramitación están indicados en el artículo 795, cuáles son los trámites o diligencias esenciales en los juicios de única o de primera instancia. El primer trámite o diligencia esencial que establece el 795 es el emplazamiento de las partes. ¿Cómo se cumple entonces con el emplazamiento? El emplazamiento consiste en la notificación de la demanda en forma legal. Porque si a mí me van a venir a notificar este ministro de fe, me tiene que entregar copias de la demanda y de la resolución que recae en la demanda. Si no me entrega copia de la demanda, esa notificación no es legal. Además, el transcurso íntegro del plazo de que dispone el demandado para defenderse. Luego, entonces, el emplazamiento tiene estos dos elementos que son los centrales. Uno, notificación de la demanda efectuada de forma legal al demandado. Subrayen esa indicación. Notificación legal de la demanda al demandado. Aquí no sirven ni las cuestiones truchas, ni uno ve muchas cosas en esto. Luego, la notificación tiene que ser hecha en forma legal. Y en segundo lugar, se requiere para el emplazamiento el transcurso íntegro del plazo que el demandado dispone para defenderse. Esto varía según el procedimiento. Nosotros cuando hablamos de emplazamiento nos estamos refiriendo al emplazamiento en la primera instancia y que está referido al juicio ordinario de mayor cuantía, que es el que está regulado en los artículos 254 y antes. El emplazamiento en Chile es de 15 días, pero este emplazamiento puede ser objeto de aumento de acuerdo a las reglas de los artículos 258 y 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil. No vamos a ver en detalle todas estas reglas, se estudian después en el juicio ordinario. Pero piensen ustedes que si la demanda se presenta en Concepción y ustedes tienen su domicilio en Chiguayante, o tienen su domicilio en San Pedro, o tienen su domicilio en la comuna de Penco, o en Talcahuano, o en Hualpén, quiere decir que por notificar o por tener el demandado su domicilio en una comuna distinta a aquella que se
presenta o que se sigue el juicio, ¿cierto? Va a tener un plazo mayor. Es decir, tendrá los 15 días, si es una comuna distinta, lo tuvieron que ir a notificar a una comuna distinta, hay un aumento de 3 días, es 15 más 3, de manera tal que el plazo para defenderse tendrá que ser de 18 días. Como este es un procedimiento escrito, el juicio ordinario de mayor cuantía no significa que el demandado tenga que esperar los 18 días para contestar su demanda. Pero obviamente, lo que interesa es que la ley le otorgue el plazo íntegro que tiene el demandado para defenderse. Si nosotros pretendemos eh, que el demandado no contestó la demanda y que siga adelante el juicio en el día 10, eso no es legal, no cumple con la exigencia legal de haber permitido que se cumpliera cabalmente el plazo para que el demandado haga valer las actitudes que puede hacer en relación a una demanda. Él verá lo que hará ese demandado, pero tiene que haber transcurrido íntegramente el plazo para que podamos pedir que se siga el juicio en rebeldía del demandado o que no habiendo contestado el demandado se siga con los trámites siguientes, ¿cierto? Será 15, 15 más 3, 18. Si el demandado tiene su domicilio en Chillán, por ejemplo, 15 más 3 más un día que se agrega por la tabla de emplazamiento, tendrá 19 días, o si es en Santiago, o si es en Temuco, y el juicio se sigue en Concepción, etc. Eso lo indica la tabla de emplazamiento para indicarnos cuál es el transcurso del plazo que tiene que tener el demandado para defenderse. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Pregunta? ¿Están todos conectados o no están conectados al final? Ya. ¿Y su compañero? ¿Lo tienen claro? No, en detalle nosotros... Ya, bien. En detalle nosotros no vamos a estudiar, digamos, la demanda, como ya les dije, ya hicimos la indicación del artículo 254, que ese ustedes sí lo van a ver, pero sí me interesa que ustedes conozcan una demanda, y tienen que ver con los mismos requisitos desde el punto de vista de la acción, ¿cierto? Cómo se plantea la pretensión, me interesa que tienen que ver la suma de la demanda, la presuma, ¿ah? Y cómo se hace el planteamiento del tribunal, de manera que todos ustedes tienen que tener la próxima clase una demanda para los efectos que conversemos lo que en ella encuentran. Eh, Desde el punto de vista de esta parte del curso, nosotros no entramos en detalle, digamos, de los requisitos de la demanda, de lo que pueden hacer ustedes con la demanda, etcétera. Vamos a ver algunas cuestiones o nociones generales. Adicionalmente, entonces, con la contestación. Perdón, ahí ¿qué me preguntaron recién? Obviamente que cuando estudian, como les digo, el juicio ordinario, van a estudiarse todas las actitudes que puede hacer el demandante en relación a la demanda, los requisitos de la demanda, de las demás disposiciones especiales. Eh, Ahí se hace un análisis completo de la demanda, lo que no es, eh, lo que no es materia, lo que no es materia entonces de este curso todavía, ¿cierto? Todavía no es necesario desde el punto de vista nuestro que cumplamos con esta exigencia, como les digo yo, ¿eh? Porque no, porque desde el punto de vista de la teoría de la acción, ¿cierto? No va a ser necesario que se cumplan con todas estas condiciones. Vi muchas cosas y exhorto y varias cosas que no entendí, pero sí demandas en general. Ya, obviamente que no tiene que entender tanto todavía, tiene que ir por etapas, ¿cierto?
demandas, exhortos. Exhortos son para notificar, por ejemplo, el demandado si tiene un domicilio en una comuna distinta a aquella que se sigue el juicio o en un territorio jurisdiccional distinta. Los exhortos son las comunicaciones de un tribunal a otro tribunal, por ejemplo, para notificar la demanda. Pero vamos por parte, vamos a ir viendo lo que nos convoca. Por ahora, la demanda, y analizaremos la demanda en general, ¿cierto? Y veremos si esa demanda tiene suma y tiene presuma. La presuma no es que dependa de cada tribunal, sino que la presuma, obviamente, que ustedes la van a... esas están en los autos acordados de las respectivas cortes de apelaciones. Todas las cortes de apelaciones han dictado auto acordado, de manera que en general son más o menos los mismos formatos que se siguen, como les dije yo: procedimiento, materia, ¿ah? eh, eh, abogado patrocinante, RUT, demandado, abogado, no, demandado, por ejemplo. Que sé yo. Hay 5 o 6 menciones que se deben indicar en esa presuma. La suma es, digamos, es cada una de las distintas etapas que les voy diciendo, o sea, lo que contiene la demanda. Es lo principal: demanda en el juicio ordinario; en el primer otro sí, acompañado con; en el segundo otro sí, patrocinio y mandato. Entonces vamos viendo esas cuestiones o esas condiciones que deben cumplir la demanda. Nosotros no estudiamos todo el procedimiento ordinario por ahora, ni las distintas etapas, ni el periodo de discusión, ni el periodo de prueba, ni el periodo de sentencia. Solo vamos a ir estudiando entonces lo que dice relación con eh, estos requisitos externos o estos requisitos formales de la demanda. Adicionalmente, ¿qué efectos produce entonces la notificación de la demanda? Una vez efectuada la notificación de la demanda, legalmente, ya dijimos, para el emplazamiento la notificación tiene que ser legal de la demanda, nace la relación procesal, ¿cierto? Y en virtud de ello las partes van a estar conectadas, van a estar ligadas, y ahí se produce la relación no solo entre las partes, sino que también con el tribunal. Pero la notificación legal de la demanda produce 2 efectos, ¿cierto? Los efectos generales y los efectos particulares. El gran efecto general es desde el punto de vista del tribunal. El tribunal está obligado a ir resolviendo, a ir pronunciándose respecto de las peticiones, ¿cierto?, que le va formulando las partes. Si yo presento la demanda, la obligación del tribunal es proveer o dictar resolución en relación a la demanda. Si presento después otro escrito que se llama réplica, el tribunal tendrá que resolver dicho escrito. De manera tal entonces que todas las resoluciones judiciales que dicta el tribunal tendrán que ser notificadas a las partes. ¿Todas personalmente? No, porque si hoy día reclamamos que los juicios duran mucho, imagínense lo que duraría un juicio si todas las resoluciones se tendrían que ir notificando personalmente. No, se van a notificar de forma, está la notificación por el estado diario, ¿cierto? Hay distintas formas de notificación, obviamente que las principales o las centrales tienen que notificarse personalmente y por cédula otras. Ya, eso en cuanto entonces a los requisitos generales, y obviamente que el tribunal va a tener que dictar pronunciamiento y en definitiva va a tener que llegar a dictar sentencias si llega a esa etapa procesal. Y las partes tendrán que ir cumpliendo las menciones, las indicaciones que le va a ir formulando al tribunal. Por ejemplo, venga bien constituido el patrocinio y mandato judicial, le va a decir una resolución del tribunal. Si no viene bien constituido, se tendrá por no presentar esa demanda. Miren el efecto, que puede ser tremendo. Entonces, obviamente que uno tiene que estar atento a lo que se va resolviendo a cada uno de los escritos, porque a veces hay resoluciones o hay actuaciones que hay que cumplir dentro de un plazo determinado. Si uno no las hace, pierde. Queda sin poder seguir adelante, por ejemplo, con una demanda. Piensen lo que eso significa a veces para la prescripción de la acción, etc. Bueno,
¿Hay efectos particulares? Por supuesto, y esos derivan de que nació la relación procesal, de que se produjo el emplazamiento. Y ahí tenemos los efectos procesales, ¿cierto? Efectos procesales en relación a la demanda y los efectos civiles que vamos a ver durante la próxima clase. Si hay alguno que tiene alguna otra duda en relación a esto, tenemos que lo puede hacer. Si hay algún alumno que está con algún problema particular, ya les dije ayer, me lo pueden hacer ver, me lo pueden conversar aquí por medio de mi correo particular también, de manera que estamos disponibles para eso y para cualquier duda que ustedes tengan. ¿Algo más? Ya. ¿No hay duda o consulta? Cuente. A ver, yo les entregué, ¿qué les he entregado yo? Yo les entregué el manual del profesor Colombo en lo que dice relación con la jurisdicción. Y les entregué y 2 PowerPoint. Por ahora está bien, ya va a haber otro, no sé si en ese PowerPoint, la jurisdicción y competencia, no me acuerdo bien, eso lo vamos a ver, yo creo que con eso es suficiente, después les voy a entregar un Power, que no sé por qué está medio, tiene sus defectos ese Power, pero Power importante de tribunales. Y no sé si les voy a entregar además algún material escrito de los tribunales, porque nosotros vamos a estudiar la organización, atribución y competencia. Pero hay un Power importante de tribunales que tiene algunos problemas, que era un Power de varios profesores y también otro que tenía la profesora María José Menchaca. Bueno, a mí no sé, me metieron unos virus, no sé qué pasó ahí, pero creo que eso también se los voy a hacer llegar. Por ahora, con lo que tiene, parece que estamos bien. Y después que terminemos estas nociones de la acción, nosotros vamos a seguir, espérenme, con ustedes jurisdicción, vimos, ¿cierto? ¿Vimos jurisdicción? Sí. ¿O no vimos jurisdicción con ustedes? Que no me acuerdo el programa. Voy a ver bien cómo está el programa, pero ahí vamos a ir viendo de acuerdo al programa. Ya, pero jurisdicción, ¿vimos los elementos de la jurisdicción, etcétera? Yo no estoy seguro si lo vimos. Definición de jurisdicción de cutir y todas esas cosas. No, no estoy seguro. Ya. No sé si son. Bueno, vamos a ver si al comienzo, no al comienzo, sino que como capítulo de la materia. Es que creo que. Ya, bueno, por eso, lo que nosotros corresponde, vamos a ver la acción, como les digo, y de ahí jurisdicción y competencia. Es que me confundo con algunas universidades y aquí me metieron esto de la acción entre medio, así que ya, pero yo voy a ver el programa, no se preocupen ustedes. Por ahora, eso es lo que se necesite, se los voy a ir entregando, pero obviamente que ustedes por ahora, por estudiar la acción, van a tener que también someterse a ciertas cuestiones del Código de Procedimiento Civil, en particular algunos artículos que hemos señalado, como el 254, por ejemplo, en los requisitos de la demanda, y algunos otros, como el artículo 30, desde el punto de vista de los requisitos de los escritos, etc. Eso es. Seguimos la próxima clase. Hasta aquí llegamos, jóvenes.